Bienvenidos a todos y a todas a la Feria de Distancia 4.0. Es un placer para mí dar inicio a una charla que sin duda será de gran valor para todos los interesados en la gerencia de proyectos y el impacto social. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia de Carmen Leonor Abella Bernal, quien nos ofrecerá una conferencia titulada Gerencia de Proyectos, convirtiendo ideas en resultados. Carmen Leonor es magíster en administración con énfasis en dirección de proyectos, especialista en gerencia social y recursos humanos, experiencia en el diseño, gestión y evaluación de proyectos sociales, organizacionales y de innovación social de alto impacto, tanto nacionales como de cooperación internacional. Dirección de procesos de investigación y transferencia de conocimiento, liderazgo estratégico, gestión por resultados, alianzas y cooperación para el cambio social. Docente de posgrados en nuestra casa de estudios en metodologías para la formulación de proyectos, PMI, gerencia de proyectos e investigación como opción de grado, evaluadora de proyectos. Bienvenida, Carmen Leonor. Hola, un gusto, muchas gracias. Bueno, yo soy Leonor, como decían, soy trabajadora social y hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre la gerencia de proyectos y contarles un poco cómo la gerencia de proyectos y cómo la gestión de proyectos ha estado presente en el desarrollo profesional de mi vida. Yo soy trabajadora social y posteriormente hice una maestría en administración con énfasis en dirección de proyectos, como les decían, y los proyectos han estado transversales en todo el ejercicio de mi carrera profesional. Uno pensaría que la dirección de proyectos o que la gerencia de proyectos está solamente en el marco organizacional y que solamente se desarrolla desde unos líneas específicas, pero la gerencia de proyectos casi que hace parte de la vida profesional. La gerencia de proyectos ha estado por mucho tiempo presente. Hoy en día está mucho más centrada, está mucho más presente en nuestras vidas y hace parte de las estructuras organizacionales, ya sean organizaciones sociales, ya sean organizaciones productivas, ya sean organizaciones comerciales, es decir, los proyectos están en toda el desarrollo de las entidades, llámese como se llame la entidad, sea pública, sea privada. Entonces, prepararnos para gerenciar proyectos se ha convertido en una de las líneas transversales que todos los profesionales debemos tener bajo nuestro panorama y como parte de las competencias que desarrollamos en este camino profesional que tenemos. Pero, ¿qué son los proyectos? Nos preguntaríamos qué son los proyectos. Pues los proyectos son esas acciones temporales que desarrollamos en las entidades que surgen porque existe una necesidad, que surgen porque queremos alcanzar la visión de futuro, que surgen porque hay necesidades de cambio en las organizaciones, que surgen porque queremos gestionar la organización de una manera distinta, queremos alcanzar metas, queremos alcanzar nuevos retos. Entonces, en ese sentido, los proyectos se convierten en esa guía que nos puede permitir convertir las ideas que podemos tener en las organizaciones en resultados concretos, en entregables concretos, que nos permiten ese ejercicio transversal que nos permite que las necesidades que tenemos en las organizaciones pasen a ejercicios de co-creación, a ejercicios de ideación y que nos lleven a nuevos escenarios organizacionales, que nos lleven a nuevas formas de
desarrollar el ejercicio en la empresa, de obtener los resultados, de cambiar productos, de cambiar procedimientos, de cambiar los distintos entregables que puede tener una organización en su ejercicio. ¿Y quiénes desarrollamos entonces los proyectos? Pues los desarrollamos todas las personas, todos los profesionales que nos preparamos para ser gestores de proyectos, para ser gerentes de proyectos. Y en ese proceso de preparación, entonces, uno diría, ok, entonces los gerentes de proyectos lo que hacen es proyectos para la empresa. Pues sí, podemos tener proyectos que son organizacionales, pero también podemos tener proyectos que son para otras entidades. Es decir, la gerencia de proyectos no solamente la aplicamos al interior de la empresa, sino que hay empresas que trabajan y que su labor esencial de la empresa se da en el marco de elaborar propuestas, elaborar proyectos para obtener recursos y para generar todo el proceso de financiación de la empresa. Entonces, tenemos un marco muy grande de acción porque podemos desarrollar los proyectos internos de la organización, y en los proyectos internos de la organización podemos trabajar en los proyectos que tienen que ver con la estrategia de la organización, pero también con proyectos muy operativos que tienen que ver con las áreas específicas de la organización. Y también podemos, dentro de estas estructuras, trabajar en el desarrollo y en la formulación de proyectos que son presentados a otras entidades desde la organización en la que trabajamos para generar recursos, para generar formas de sustento organizacional. Entonces, como les digo, la gerencia de proyectos pues es vital hoy por hoy en todas las líneas organizacionales en las que trabajamos, en todas las áreas de desarrollo y por supuesto en las distintas profesiones. Podemos ser gerentes de proyectos desde quienes estamos en procesos sociales, que somos de carreras sociales, como personas que son de otro tipo de carreras administrativas, de carreras productivas, incluso de carreras de las ciencias duras, como llamamos. Entonces, todos somos bienvenidos al desarrollo de este ejercicio. Muy bien, entonces uno diría, ¿cómo podemos convertir las ideas que tenemos en las organizaciones en resultados y cómo las podemos convertir en proyectos? Pues las podemos convertir en proyectos a través de la formulación de proyectos, que es el primer paso que damos en la gerencia de proyectos. Formular proyectos. ¿Y cómo formulamos los proyectos? Pues a partir de esas necesidades que podemos captar, uno, por lo que nosotros como profesionales observamos, vemos, pero también por aquello que podemos captar en esa interrelación con quienes están interesados, quienes pueden ser los financiadores del proyecto, quienes pueden ser los interesados, los afectados por el proyecto, es decir, por todo el contexto y el entorno que nos rodea y que hace parte de la dinámica en la que nos estamos desenvolviendo y que nos puede dar pues un aporte para el desarrollo de los proyectos. Entonces, en ese ejercicio de formular proyectos, lo que vale la pena y que es como la esencia de la formulación de los proyectos es que los proyectos nos tienen que lograr producir, uno, cambios y dos, generar valor a las organizaciones. Los proyectos no solamente los hacemos para que cumplamos con una meta o para que atendamos a la necesidad que nos han puesto en un plan de desarrollo
o para que obtengamos recursos de financiación. Los proyectos se desarrollan esencialmente porque generan valor, porque producen valor que hoy no tenemos y que hemos detectado que es importante dar ese salto cualitativo, producir esos cambios y generar nuevas estrategias y nuevo valor para la organización, generar valor para la sociedad, generar valor para los beneficiarios con los que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido y en esa lógica, la formulación de proyectos toma importancia y toma valor. Entonces, cuando estamos en ese ejercicio de diseñar el proyecto, que es quizás uno de los momentos en los que podemos soñar, en los que la afluencia y la co-creación de ideas es súper clave. Todo el tiempo estamos pensando en cómo todo este ejercicio que estoy desarrollando, cómo todas estas ideas que estoy gestionando van a generar y van a producir en el tiempo, cuando ya empiece ese ejercicio de gestión del proyecto mismo, cuando ya empiece a implementarlo, cómo es que se van a generar esos cambios y cómo es que yo voy a entregar valor. ¿A partir de qué? Pues a partir del trabajo que estoy haciendo, a partir de mi profesión y de la conjunción de los elementos que estarán presentes en el desarrollo del proyecto. Y eso significa que los proyectos no los desarrollamos solos, los proyectos los desarrollamos en compañía de otros profesionales, en compañía de los financiadores, en compañía de los beneficiarios, en compañía de los territorios en los que estamos insertos. Es decir, las distintas personas de los distintos interesados que se involucran en un proyecto desde el rol que estén desempeñando, cumplen una función muy importante y cada uno de ellos tiene una expectativa que inicialmente la plasmamos en esos procesos de co-creación y que luego se nos convierte en el alcance del proyecto, en eso a lo que queremos llegar con el proyecto. Esa meta que queremos alcanzar, esa meta que queremos que se convierta posteriormente en un producto, en un entregable de esa gestión que vamos a realizar. Y entonces, una vez formulamos los proyectos, y formular un proyecto significa formular desde una lógica de la escritura de lo que queremos alcanzar, pero también significa poder poner esa escritura de lo que yo quiero alcanzar, poderla poner en unos costos, es decir, tenemos que presupuestar el proyecto, tenemos que decir cuánto va a costar, en qué tiempo lo vamos a hacer, cuáles serán los recursos que necesitaré para desarrollarlo, etcétera. Entonces, allí empiezan a confluir distintos elementos que no solamente refieren a la generación como de la co-creación, sino luego todo ese proceso de co-creación, cómo lo llevo a una estructura presupuestal que me permita desarrollar el proyecto. Porque los proyectos, si no tienen una estructura presupuestal, si no hay un presupuesto, pues desafortunadamente no se podrán llevar a cabo. Entonces necesitamos que en estos equipos de formulación de proyectos pues hayan profesionales que saben mucho de los temas financieros, que saben costear, que saben de cómo llevar las ideas a costos y para poder desarrollar la ejecución. Entonces, pues una vez
tenemos el proyecto formulado y lo tenemos costeado, pues entonces empiezan esos ejercicios que llamamos la gestión del proyecto. Entonces hemos pasado por la formulación, una vez está formulado, pues vamos a la gestión del proyecto y durante la gestión del proyecto es ese camino que realizamos en el que implementamos eso que soñamos. Eso que en esta primera fase de formulación hemos soñado, esas ideas que hemos consolidado, que hemos de alguna manera estructurado y a las que les hemos puesto unos recursos financieros y quizás también unos recursos administrativos y de infraestructura y le hemos puesto un talento humano, pues ahora nos toca llevarlo a la práctica, nos toca empezarlo a ejecutar. Y es la fase que a mí personalmente más me encanta, porque es la fase en la que en el día a día estamos en ese proceso de ir haciendo realidad las ideas, pero a la vez que las vamos haciendo realidad, entonces vamos uno aprendiendo, porque la gestión de proyectos tiene un importantísimo lugar para aprender, para generar lecciones aprendidas que llamamos en proyectos. Ningún proyecto es igual, todos los proyectos son distintos, aunque manejemos el mismo tema, cada proyecto es único. Entonces, la capacidad y la posibilidad del aprendizaje, de las lecciones aprendidas, es infinita. No, de cada proyecto aprendemos algo nuevo, algo que quizás en el primer proyecto que hemos hecho, no sé, sobre manejo de residuos sólidos, encontramos que hacer la separación de los residuos es importante, pero en el segundo proyecto, cuando estamos haciendo esa separación de residuos, nos encontramos con que no solamente hay que hacer separación de residuos, sino que además hay que categorizar los residuos por sus composiciones químicas o por sus composiciones, por sus tamaños. Entonces, este es un aprendizaje de permanente, de nunca acabar. Quienes gestionamos proyectos sabemos que cada vez que empezamos un proyecto es como si empezáramos nuevamente el proceso de estudiar o como si empezáramos nuevamente una nueva carrera en el que vamos a aprender, en el que vamos a desarrollar habilidades, en el que vamos a desarrollar capacidades y en el que, por supuesto, también vamos a interactuar con distintas personas, vamos a interactuar con distintas dificultades, con distintos riesgos que nos permiten en verdad cada día irnos cualificando. Entonces, por eso para mí la gestión, ese momento de la gestión que va desde el momento en el que ya nos aprueban el proyecto y lo empezamos a ejecutar hasta el momento en el que finaliza el proyecto y terminamos con una graduación o terminamos con un evento de cierre del proyecto, terminamos con una entrega oficial, pues para mí personalmente es el más enriquecedor, pues por lo que les estoy diciendo, que nos permite esa capacidad de crecer, de aprender, de generar nuevas estrategias. Y durante ese proceso, pues se llevan a cabo unos mecanismos para la gestión de los proyectos. Yo personalmente trabajo con la ruta de PMI, pero existen otras rutas que seguramente durante el ejercicio profesional las aprendemos, pero pues yo trabajo con esta porque esta es casi que de las más conocidas, de las que están presentes. Existe una comunidad muy grande
de personas que pertenecemos al PMI y a través de la cual todo el tiempo estamos en procesos de investigación, en procesos de consolidación, en obtener las mejores prácticas, en sacar guías que les permitan a quienes están iniciando en este camino de la gestión de proyectos, pues tener elementos para poderse familiarizar con el ejercicio. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, en todo este proceso de la gestión de los proyectos, entonces, desde estas estructuras, trabajamos en los principios de la dirección de proyectos. Y entonces, hablamos que dirigir proyectos, gestionar proyectos no es solamente generar un entregable o no solamente es hacer un producto, no, ese es como el resultado final que tiene la gestión del proyecto, pero a su interior la gestión de proyectos tiene una serie de fases, una serie de componentes que son vitales para que al final del proyecto pues tengamos el producto o el entregable que esperamos, y voy a empezar en ese proceso de la gestión y en esos principios, esos componentes claves por la calidad. Entonces, la calidad transversa los proyectos. La gestión de la calidad está presente en los proyectos de principio a fin del proyecto. ¿Y por qué está de principio a fin? Porque resulta que cuando yo formulo el proyecto, yo defino unos criterios de calidad del proyecto, defino unas condiciones con las cuales voy a hacer entrega de mis productos, de mis entregables, y durante la ejecución del proyecto hay que ir haciendo control de la calidad, hay que ir verificando que esos principios de calidad que me propuse evidentemente se cumplen, y que cuando no se cumplen, cuando no se están cumpliendo, porque seguramente como los proyectos son entes vivos, no podemos decir, pongo un principio y al final le doy check al principio y va a estar listo. No, resulta que así no funciona, resulta que durante el camino, durante los 10 meses, durante los 2 años, durante el tiempo que tenga ejecución el proyecto, pasan un sinnúmero de situaciones y un sinnúmero de situaciones que nos hacen a diario estar revisando la calidad del proyecto, estar mirando que estamos atendiendo y cumpliendo con los requisitos que nos hemos propuesto de calidad. Y cuando no se están cumpliendo esos requisitos, pues como directores de proyectos empezar a gestionar para que los requisitos se cumplan. O si somos o si estamos en el ámbito de profesionales de proyectos, empezar a levantar la mano y a decir, mira que este requisito de calidad no se está cumpliendo, ¿qué hacemos para que el requisito se cumpla? Y es quizás en los requisitos de calidad donde tenemos la oportunidad de generar la mayor cantidad de conocimiento en los proyectos, porque entonces cuando un requisito de calidad no se está cumpliendo, pues tenemos que entrar a gestionar el conocimiento que tenemos desde las distintas áreas que están presentes en el proyecto para llegar a ese requisito que nos hemos propuesto. Entonces, allí la interacción del equipo de trabajo es importante y es otro de los componentes claves que existen en este ejercicio de gestionar los proyectos, el equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo no simplemente es contratar unas personas que cumplen con unos requisitos, que tienen unas competencias y que pueden ser idóneas para el proyecto. En la gestión de proyectos, cuando vamos a iniciar el desarrollo del proyecto, tenemos que ver cuál es el equipo que necesitamos. El gerente de proyecto tiene que sentarse y pensar cuál es el equipo que necesita. Y no todas las veces necesito un equipo experto. En ocasiones, el equipo de proyectos que yo necesito puede ser un equipo que tenga profesionales que están iniciando su proceso,
que tenga profesionales que son muy expertos, pero que también tenga la oportunidad de tener personas que no conocen sobre el tema. Es decir, nos da esa posibilidad de que los equipos sean equipos mixtos, de que los equipos no solamente estén de un área del conocimiento, sino que en los equipos hayan profesionales de distintas áreas del conocimiento, que hayan profesionales muy expertos de recorridos avanzados, pero que también hayan profesionales que están iniciando con sus carreras profesionales, pero que también quizás tengamos practicantes que puedan estar en la gestión del proyecto, porque son personas que están muy cercanas a la academia, son personas que tienen conocimientos muy frescos y que pueden traer renovación a los proyectos. Y ahí quiero contarles un error que tal vez cometemos los gerentes de proyectos y con lo que tenemos que tener mucho cuidado, y es que cuando nos volvemos demasiado expertos y pensamos que ya no necesitamos de sentarnos y pensar cómo debe ser el equipo de profesionales, cómo debe ser nuestro equipo. Y también caemos un poco en el error de pensar que si trabajo solo con expertos me va a ir mejor. Y no es así. No es así. La experiencia nos muestra que entre más diverso sea el equipo de trabajo que tengamos, mejores posibilidades tendremos para el desarrollo del proyecto. Eso es otro elemento pues súper clave que tenemos que tener. Lo otro que es importante de estos componentes durante la gestión del proyecto es la capacidad de adaptabilidad. ¿Y por qué la capacidad de adaptabilidad? Pues por esos elementos que les he mencionado, porque el proyecto cada día te trae una nueva posibilidad. Cada día trae quizás un nuevo riesgo, cada día trae quizás una nueva posibilidad de avance, y me voy a regresar a los riesgos para recordar que los riesgos no solamente son aspectos negativos que pueden pasar en un proyecto. En la gestión de proyectos, los riesgos pueden ser negativos, sí, y quizás sobre los riesgos negativos es sobre lo que más nos enfocamos, pero en los proyectos también hay riesgos positivos, es decir, riesgos que nos dicen, wow, nos dan como se nos prende el bombillito y podemos decir, oh, no habíamos visto esta posibilidad, vámonos por este camino, que esta posibilidad que nos está mostrando las acciones que hicimos ayer es mucho mejor, es mucho más chévere, puede ser más atractivo, podemos obtener un mejor resultado, etcétera. Entonces, pues nos da como esa posibilidad también de estar en ese proceso de adaptación, de estar cada día con una mente abierta, con una mente dispuesta, con una mente creativa, para ir haciendo las transformaciones que el proyecto nos requiere. Bueno, ¿y eso qué significa en términos de los profesionales que estamos en la gestión de proyectos? Pues que los profesionales de la gestión de proyectos somos profesionales que nos vamos por una línea de pensamiento sistémico, porque tenemos que conectar muchos elementos en la gestión del proyecto. Y esos elementos del pensamiento sistémico uno diría, wow, ¿y cómo llego allá? Pues no, llegamos en este camino de formular, en este camino de co-crear, en este camino de gestionar el proyecto mismo, y en el camino, por supuesto, de la última fase que tienen los proyectos, que es el monitoreo y la evaluación de los proyectos. El monitoreo lo damos en el transcurso del proyecto y se da muy de la mano de la gestión de la calidad del proyecto, se da muy de la mano de los procesos de adaptabilidad del proyecto, pero también se da en términos de esos indicadores que nos ponemos cuando formulamos el proyecto y que los tenemos que controlar
para ver que cumplimos con la meta que nos hemos propuesto. Y con eso quiero decir que los proyectos no son eternos. Los proyectos tienen un principio y tienen un fin. Habrán proyectos que son de 3 meses, de 6 meses, proyectos de 1 año, proyectos de 3 años. Hoy por hoy buscamos en la gestión de proyectos que los proyectos no vayan más allá de 3 años, porque los proyectos de más allá de 3 años, bueno, a excepción de ciertos proyectos de infraestructura que por la estructura del proyecto se requiere que sean a muy largo plazo, los proyectos no deben ser tan largos, porque se pierde la esencia del proyecto y empezamos a hacer gestión organizacional, se vuelve gestión organizacional con el nombre de proyecto. Entonces, los proyectos tienen que tener un principio y un fin. Y en el fin del proyecto hay que sentarse, hay que evaluarlo, hay que decir, hay que mostrar cuáles fueron los resultados, hay que encontrar los aprendizajes aprendidos y los aprendizajes aprendidos tanto a nivel técnico como a nivel financiero, como a nivel organizacional y también a nivel personal. Hay que encontrar esos aprendizajes para que el siguiente proyecto que desarrollamos pues sea un proyecto que pueda aprovechar esos aprendizajes, que no los vamos a aplicar literalmente, claro que no, pero sí los podemos aprovechar para que la curva de aprendizaje se vaya haciendo cada vez más reducida en términos de aprendizajes de aspectos que no debiéramos repetir en un proyecto, por un lado, y también para que la curva de gestión del conocimiento cada vez sea más alta. Es decir, que cada proyecto nos dé la oportunidad de generar conocimiento y de generar conocimiento organizacional, de generar conocimiento personal, de generar conocimiento social y en las distintas áreas. Y bueno, ¿qué más les cuento? Bueno, eso es como en términos generales lo que es la gestión de los proyectos. Como ustedes ven, es un mundo maravilloso. Es un mundo en el que desde el momento en el que nos levantamos hasta el momento en el que nos acostamos, quienes estamos en la gestión de proyectos, lo disfrutamos, lo vivimos. Tenemos momentos de mucho gozo, tenemos momentos también de mucha angustia, pero es un ejercicio que en realidad nos permite crecer, nos permite conocer, interactuar con muchas personas, conocer a muchas personas y también en el camino, cuando tenemos la posibilidad de desarrollar proyectos de diferentes temas, también conocer sobre muchos temas. Así que los invito a vincularse en estos ejercicios de gestión de proyectos. Los invito a participar activamente en el desarrollo de proyectos que, entre otras cosas, cada vez más las entidades gestionamos la entidad a partir de proyectos. Bueno, y eso es como lo que quisiera compartirles. Espero que se motiven, que quienes están en este mundo lo gocen, porque de verdad que es una cosa súper chévere. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen Leonor, por tu intervención tan enriquecedora. Tu conocimiento y experiencia han sido una inspiración para todos los presentes. Estoy segura de que cada uno de nosotros se lleva valiosas herramientas y reflexiones sobre cómo convertir esas ideas en proyectos de alto impacto. Te agradecemos mucho por acompañarnos, por compartir tu sabiduría en este espacio. A todos ustedes les agradezco por la atención y la participación. Adicionalmente, pues les cuento rápidamente que queremos aprovechar
para informar a nuestro público que en el marco de esta feria de distancia ofrecemos un beneficio exclusivo para nuestros aspirantes, aquellos que se inscriban y se matriculen antes del 30 de noviembre en nuestros programas de pregrado y posgrado, y recibirán pues un bono de 200.000 pesos que se aplicará al pago de la matrícula para el ingreso al semestral 1 y al cuatrimestral 1 del año 20. Condiciones que se deben revisar, y pues nada, los invitamos a realizar el proceso de inscripción, de matrícula lo antes posible para aprovechar esta excelente oportunidad. Y pues nada, gracias a todos por la participación en esta jornada. Les deseamos muchos éxitos en sus futuros inicios académicos y nos encantaría contar con ustedes en nuestra comunidad educativa. Muchísimas gracias. Gracias a ti.